Cuando el millonario Gustavo Monteiro, de 42 años, contrató a una nueva empleada para cuidar la mansión donde vivía con su pequeño hijo, todo parecía rutina, lujo, silencio y órdenes breves. Pero nadie imaginaba que aquella mujer sencilla, venida del campo y que no sabía leer ni una sola palabra, cambiaría por completo el destino de aquella familia. Sí, era analfabeta, pero tenía algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: valentía, corazón y un pasado lleno de secretos. Y cuando el pequeño hijo de Gustavo, de 8 años que no hablaba con nadie desde la muerte de su madre, pronunció su nombre por primera vez, todo comenzó a desmoronarse, o quizás a renacer. Lo que ocurrió en esa mansión demostró que, a veces, quienes menos tienen son quienes más enseñan. Si te gustan las historias emocionantes, llenas de giros inesperados y que tocan el corazón, entonces suscríbete al canal, porque todos los días compartimos nuevas historias llenas de emoción, con finales que te dejarán sin aliento. ¿Cómo contratan a una analfabeta? Esto es una mansión, no una granja, fue lo que uno de los empleados de la mansión de Gustavo dijo sobre María, la nueva asistenta. La mansión olía a lujo: alfombras persas, mármoles que brillaban como espejos y una escalera curva que parecía sacada de un castillo. Era el primer día de trabajo de María, la nueva empleada. Había llegado desde el campo con una bolsa de tela y una mirada tímida. Nadie le dio los buenos días. Solo le entregaron una hoja con las tareas del día, escrita a mano, con letras pequeñas y sofisticadas. Media hora después, una de las empleadas la encontró en el baño, llorando en silencio. «¿Qué te pasa, chica?», se burló cruzándose de brazos. María apretaba la hoja contra el pecho. Yo no sé leer». La risa resonó por el mármol, pero quien lo escuchó todo desde el pasillo fue el niño, el hijo del millonario. Con apenas 6 años, vivía en silencio desde la muerte de su madre. Y allí, quieto, observando en silencio, vio a aquella mujer de manos agrietadas llorar, y eso lo conmovió. Horas más tarde, la voz grave de Gustavo resonó en el vestíbulo. «¿Qué historia es esa de que la nueva empleada no sabe leer? Despídanla ahora mismo». Los empleados se miraron entre sí. Nadie se atrevía a contestar. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El niño, aquel que no hablaba con nadie, sostuvo con firmeza la mano de María, y por primera vez en meses miró a su padre y murmuró: «Que se quede, por favor». El millonario arrogante, que nunca había escuchado ni una palabra de su hijo, recibió de él su primer ruego, y era para que se quedara precisamente la empleada analfabeta. Aquella mañana amaneció diferente en la mansión. Los pasillos, antes tan fríos, llevaban algo en el aire, como si una brisa ligera hubiera movido las cortinas del destino. Y fue allí, entre una bandeja de plata y un silencio incómodo, que María apareció con los ojos hinchados y el delantal arrugado. Pero el corazón latía con más valentía. Le habían permitido quedarse, contra todas las normas de la casa. Gustavo no entendía su propio impulso de ceder ante la petición de su hijo. Tal vez fue por la mirada firme del niño, o quizá por la forma en que María no suplicó. Simplemente bajó la cabeza, como quien acepta lo que venga pero sin perder la dignidad. «No la quiero cerca de mi hijo», murmuró Gustavo a la gobernanta. «Señor, fue su hijo quien habló, por ella». Esa frase no se le fue de la cabeza en todo el día. Mientras tanto, María limpiaba los juguetes olvidados en el jardín: un oso roto, una pelota desinflada, cochecitos oxidados. El niño la observaba a distancia, escondido detrás de las cortinas. Ella hablaba sola, como quien conversa con los objetos. «Estás triste, ¿verdad? También te dejaron aquí olvidado». De repente, algo cayó al suelo. María se giró y lo vio allí, callado, pero sus ojos decían mucho. Ella sonrió. «¿Quieres ayudarme a arreglar este osito?». Él dudó. Luego se acercó despacio, sentándose en la alfombra a su lado. Y allí, con hilo y aguja prestados por la costurera, María cosió el osito roto. Pero no era solo un juguete lo que ella remendaba. Era un vínculo, una confianza, un nuevo comienzo. No hizo preguntas. No le pidió que hablara. Simplemente estaba allí, presente, con paciencia, con cuidado, con algo que nadie en esa casa parecía conocer: amor genuino.
En los días siguientes, el niño empezó a seguirla discretamente. Mientras ella barría, él cargaba el cubo. Mientras ella cantaba antiguas canciones del campo, él tamborileaba los dedos sobre la encimera de la cocina. Fue en una tarde gris, después de la lluvia, cuando sucedió. María había preparado una infusión con hierbas que había traído del pueblo donde creció. Se sirvió en una taza sencilla, y para él, en un vaso con dibujos de dinosaurio. El niño la miró, y con un hilo de voz, casi como un secreto susurrado al viento, dijo, «María». Ella casi dejó caer la taza. ¿Tú dijiste mi nombre?» Él asintió, tímido. Ella llevó la mano al pecho, conmovida. «Es lo más bonito que he escuchado en toda mi vida». Gustavo estaba en la biblioteca cuando oyó el alboroto. Pasos apresurados, una voz suave llamando, «Señor Gustavo, perdone, pero necesito contarle algo». Ella le contó lo que había sucedido. Los ojos de él se abrieron de par en par. «¿Está diciendo que mi hijo habló?» «Sí, y dijo mi nombre. Señor, él confía en mí, pero no es mérito mío. Es que él es un niño que necesita cariño, alguien que lo vea». Gustavo se quedó en silencio. Aquello le golpeó, porque en el fondo él lo sabía. Hacía tiempo que no veía a su propio hijo como un niño. Esa noche, mientras observaba a su hijo dormir abrazado al osito remendado, Gustavo sintió algo nuevo, una incomodidad en el pecho, un peso que no venía de los negocios, ni de las cifras. Era un sentimiento olvidado, y fue en ese momento cuando empezó a mirar a María con otros ojos. La mujer analfabeta, que no sabía leer ni un papel sencillo, estaba enseñando a su hijo a hablar de nuevo. A la mañana siguiente, Gustavo recibió una invitación para una fiesta de negocios, pero al leer los nombres de los invitados, sintió un escalofrío. Entre ellos estaban los hombres que habían arruinado la vida de muchos, incluido alguien del oscuro pasado de María. La lámpara de cristal centelleaba con arrogancia aquella noche. La mansión, decorada con flores exóticas y velas aromáticas, recibía a invitados vestidos con marcas que costaban más que el salario anual de cualquier empleada. Era la celebración por la firma de un contrato multimillonario. Y Gustavo, aunque aún afectado por la reciente cercanía entre su hijo y María, debía sonreír y fingir. María fue llamada para ayudar en el servicio. Llevaba el uniforme blanco almidonado, pero había algo en ella que no encajaba con aquella escena. No era el vestido que le faltaba, ni el peinado elegante, era la verdad. Caminaba entre los invitados como quien escucha el viento antes de la tormenta, silenciosa, atenta. En la biblioteca, Gustavo estrechaba manos y escuchaba elogios forzados. Los inversores extranjeros, demasiado sonrientes, hablaban de ganancias futuras como si hablaran de recetas de cocina. Dos socios destacaban, Álvaro y Fabián, hombres de voz suave, ojos fríos y sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Gustavo los conocía desde hacía años, pero esa noche algo sonaba extraño. María entró con una bandeja. Se detuvo un instante al oír una conversación en un rincón oscuro de la sala. Gustavo aún no lo sabe. Mañana será demasiado tarde. El acuerdo con los italianos ya está hecho. Sí, cuando se dé cuenta, el contrato ya estará en manos de la competencia. El plato sobre la bandeja tembló. María sintió un nudo en el estómago. Aquello era traición. No sabía leer, pero sabía escuchar. Y más que eso, sabía reconocer el tono de una mentira. Más tarde, al pasar por la parte trasera del comedor, vio a Gustavo en la terraza con una copa de vino, los socios a su lado brindando. El discurso comenzaría en minutos, y ella necesitaba hacer algo. ¿Pero qué podía hacer una mujer que ni siquiera sabía escribir su propio nombre? Fue entonces cuando se dio cuenta de que el niño, escondido detrás de la cortina, también observaba. No le gustaban las fiestas, pero estaba allí, mirando a su padre con ojos tristes. Y María lo entendió. No podía permitir que eso ocurriera. Corrió hasta la cocina, cogió una servilleta y un bolígrafo. Pidió a una de las camareras que escribiera por ella. Están firmando con la competencia. Es una trampa. Escuché todo. Dobló el papel, respiró hondo y se lo entregó discretamente a un guardia de seguridad de confianza. Minutos después, Gustavo recibió la nota. La leyó con el ceño fruncido. Buscó con la mirada
y encontró a María en el pasillo cerca de la escalera con la mirada firme. Salió apresuradamente de la terraza, entró en una sala privada, encendió el portátil, accedió al sistema interno de la empresa, y allí estaba, los archivos del contrato vacíos. En ese mismo instante recibió una notificación. Nuevo contrato firmado, Grupo Lombardi, Álvaro G., Fabián C. El corazón se le aceleró, las manos le temblaban. Era cierto, lo habían traicionado. Volvió a la sala con el rostro pálido. Tomó el micrófono del maestro de ceremonias antes de que comenzara el discurso. Señoras y señores, lamento informar que esta fiesta no tiene motivo. El contrato que íbamos a celebrar ha sido robado por aquellos en quienes más confiaba. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Todas las miradas se dirigieron a Álvaro y Fabián, pero ellos ya estaban saliendo discretamente, con pasos apresurados. En medio del alboroto, Gustavo buscó a María con la mirada, pero ella había desaparecido. No quería aplausos, ni reconocimientos, solo quería proteger. Más tarde, Gustavo encontró en la basura la servilleta con la nota escrita. En el reverso, con caligrafía infantil, el niño había garabateado un dibujo. Él, su padre y María, cogidos de la mano. Por primera vez, Gustavo lloró. Pero lo peor aún estaba por llegar. La policía llamó a la puerta de la mansión con una citación, y el nombre de María figuraba en ella. La mansión, tan vibrante horas antes, estaba ahora sumida en un silencio denso. Las velas de la fiesta aún ardían en los candelabros, pero el ambiente era de duelo. Duelo por una confianza destruida, por una decepción que ni todo el lujo del mundo podía disimular. Gustavo se encerró en el despacho. Nadie se atrevía a llamar. El niño, acurrucado en lo alto de la escalera, escuchaba los sonidos: cristales rotos, muebles arrastrados, un grito ahogado de dolor. No era un hombre poderoso el que estaba allí dentro. Era un hombre hecho pedazos. Mientras tanto, María estaba en el cuartito del fondo, con los ojos fijos en una vela encendida. Tenía miedo. La citación dejada por los policías era clara. Debía comparecer al día siguiente en la comisaría para prestar declaración. ¿El motivo? Participación en escucha ilegal e interceptación de información confidencial. No entendía aquellas palabras elegantes, pero entendía lo suficiente. Querían silenciarla. Gustavo por fin salió del despacho. Los ojos rojos, la camisa manchada de vino y sudor. Cruzó el pasillo y encontró a María de pie, esperando. «¿Qué hiciste?», preguntó él con la voz entrecortada. «Solo escuché y quise avisar, señor. Dicen que interceptaste documentos, que grabaste conversaciones». «No sé grabar nada, solo escuché. Yo, Titus, oí lo que nadie quería que usted supiera». Gustavo resopló, se pasó la mano por el rostro y se desplomó en el sofá. «Eran mis amigos, mis socios. Viajamos juntos, construimos todo juntos. Y ahora te han dejado solo», dijo María en voz baja. Él levantó el rostro, sorprendido por el tono. María continuó: «Señor Gustavo, yo también confié en uno de ellos, Álvaro, hace años. Me prometió que me ayudaría a traer a mi madre del pueblo para un tratamiento. Me pidió todos sus documentos. Me engañó. Firmaron un préstamo a su nombre. Cuando me di cuenta, ya había perdido la casa». Gustavo abrió los ojos de par en par. «¿Conocías a Álvaro?». María asintió. «No sabía que él era su socio hasta hoy, pero reconocí su voz en la fiesta. Es inconfundible». El silencio se instaló entre los dos. Una mujer sencilla, analfabeta, sí, pero que había sufrido a manos del mismo hombre que acababa de destruirlo. «¿Por qué nunca dijiste nada?». «Porque, ¿quién va a creer en alguien como yo? Una mujer sin estudios, sin apellido, sin nada más que las manos». En ese momento, el niño apareció en la puerta. Llevaba en la mano el dibujo del servilleta. Lo entregó a su padre en silencio y se acurrucó en el regazo de María. Gustavo sostuvo el papel con los dedos temblorosos. «Él te quiere. Eres la única persona que permite que lo toque. Ni los médicos consiguieron eso». María pasó la mano por el cabello del niño. «Porque no le hablo como una profesional, solo escucho lo que no dice». Gustavo se sentó junto a ellos. Por primera vez en meses sintió el calor de un abrazo sincero, aunque no lo recibiera. Estaba allí, al alcance. Horas después, mientras todos dormían,
un coche oscuro se detuvo discretamente frente a la mansión. Un hombre bajó, arrojó un sobre al jardín y desapareció. Dentro había una amenaza. Si vuelve a abrir la boca, no será solo ella quien sufra. La mañana llegó gris, con el cielo cargado y un silencio más pesado de lo habitual. María se despertó antes de que saliera el sol, como siempre. Preparó el café en la cocina trasera, calentó leche con canela como lo hacía en el pueblo, e intentó fingir que no tenía miedo. Pero el sobre dejado en el jardín aún pesaba en su conciencia. No sabía exactamente lo que estaba escrito allí, pero por la expresión de Gustavo al leerlo, lo entendió. Fue una amenaza, había dicho él, con voz baja, contra ti y contra el niño. La idea de que alguien pudiera hacerle daño al niño rompió algo dentro de ella, pero la rutina continuó, o al menos intentó continuar. Al final de la tarde, mientras lavaba la ropa del niño, un cartero se acercó por un costado de la mansión. Traía un sobre amarillento, con un sello antiguo y una letra torcida, temblorosa. Venía del interior, de una aldea olvidada donde el tiempo pasaba despacio y el dolor tardaba aún más en marcharse. María da Silva, dijo el cartero. Firma aquí, por favor. María se quedó inmóvil. El papel en blanco, el espacio para la firma, dudó. ¿Puedo hacer una cruz? El hombre asintió, con indiferencia. Con manos temblorosas, marcó una X torcida. El sobre ya estaba en sus manos. Pero el contenido, ese era un misterio indescifrable. Fue hasta el jardín, se sentó en el banco de piedra y miró fijamente el sobre. Intentó entender, letra por letra, pero nada tenía sentido. Era como mirar un mundo al que no pertenecía. Y entonces, el niño apareció. Se sentó a su lado, en silencio. Tomó el sobre con cuidado. ¿Quieres que te lea? María lo miró, sorprendida, los ojos ya llenos de lágrimas. Sí, por favor. El niño abrió el sobre despacio, como quien desvela un secreto guardado por demasiado tiempo. Comenzó a leer en voz baja, haciendo pausas entre las palabras. Querida María, tu hermana está muy enferma. La fiebre no cede, y el médico dijo que quizá no pase de la próxima semana. Si puedes, ven, te necesitamos. María llevó la mano a la boca. Las lágrimas cayeron sin resistencia. Su hermana, su niña, aquella a quien crió como a una hija, la única familia que le quedaba, se levantó de golpe. Tengo que ir. Ahora. Corrió a su pequeño cuarto, comenzó a doblar la poca ropa que tenía, el delantal, el pañuelo bordado por su madre y una foto antigua de su hermana cuando era niña, con el rostro sucio de tierra y la sonrisa más pura del mundo. El niño la siguió. No decía nada, solo observaba. Gustavo apareció en la puerta. ¿A dónde vas? Mi hermana está mal. Tengo que ir. Es mi familia. ¿Y nosotros qué somos, María?, preguntó el niño, por primera vez con firmeza en la voz. María se detuvo, las manos apretando la maleta. Tienes un padre, una casa, todo lo que yo nunca tuve. Yo solo soy una empleada. No, respondió el niño. Eres la única persona que me escucha. La frase quedó suspendida en el aire, como un trueno silencioso. Gustavo dio un paso al frente. María, si decides irte, lo entenderé. Pero si decides quedarte, no puedo elegir entre ustedes y mi hermana. Entonces no elijas. Te acompañaremos, dijo Gustavo sin pensarlo. No estás sola. Ella lo miró incrédula. ¿Usted? ¿Ir al pueblo? ¿Conmigo? Por primera vez en mucho tiempo, quiero hacer algo que no tenga nada que ver con el dinero. Mientras preparaban el equipaje, el niño encontró, escondido en el bolsillo del abrigo de María, un recorte antiguo de periódico con la foto de los socios de Gustavo. El pie de foto decía: Grupo investigado por fraudes en propiedades rurales del interior. María había guardado ese recorte durante años. Pero, ¿por qué? El viejo tren serpenteaba entre montañas verdes y casitas humildes. Por la ventana, María observaba los campos secos donde jugaba de niña, pero esta vez su mirada estaba nublada. A su lado, Gustavo parecía fuera de lugar. Había cambiado su traje de sastrería por un abrigo grueso, prestado, y el niño dormía con la cabeza en el regazo de María, como si estuviera en casa, en cualquier sitio donde ella estuviera. Pero lo que Gustavo no sabía era que María guardaba un secreto más grande que todos los que ya se habían revelado hasta entonces. En el fondo de su bolso de tela,
Entre una fiambrera de aluminio y una toalla de mano estaba el recorte de periódico que el niño había encontrado, una noticia de hace 5 años, olvidada por los medios, enterrada por las autoridades, pero viva en la memoria de quien lo perdió todo. Empresarios investigados por fraude y apropiación ilegal de tierras en comunidades del interior de Goiás. Grupo de inversiones supuestamente compró tierras por valores simbólicos y expulsó a familias tradicionales bajo amenaza. En la foto, nítidos, Álvaro y Fabián, los mismos que ahora habían traicionado a Gustavo. «¿Por qué guardaste esto, María?», preguntó Gustavo, horas después, ya en la pequeña casa de la hermana. María dudó. «Porque mi familia lo perdió todo por culpa de ellos. Mi madre murió sin saber que fue engañada. Mi hermana enfermó en esa época. Yo nunca conseguí justicia. Pero ahora quizás tenga una oportunidad». Gustavo la miró con una mezcla de asombro y respeto. La mujer a la que había considerado analfabeta llevaba años cargando un pasado de injusticia sobre los hombros, y ahora, sin saber escribir una línea, estaba a punto de enfrentarse a los hombres más peligrosos que él conocía. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó él. «Denunciar. No con papeles, que no entiendo, sino con personas, con historias, con la verdad». María salió por las calles de tierra batida, tocando puerta por puerta. Los vecinos, al verla, la abrazaban como a una hija del lugar. Todos recordaban la tragedia: familias desalojadas, documentos sospechosos, promesas falsas de inversión, y luego el abandono. Con la ayuda de Gustavo, María grabó vídeos con testimonios. Ancianos, jóvenes, madres con niños en brazos, uno a uno, contaban lo que habían vivido. Mientras tanto, Gustavo usaba sus contactos en la prensa para convocar una rueda de prensa, pero no todos veían con buenos ojos tanto movimiento. Esa noche, al regresar de casa de un antiguo líder comunitario, María encontró su pequeño galpón hecho un caos. Papeles rasgados, fotos destruidas y en el espejo, una frase escrita con barro. «Cállate, María». Ella se estremeció. «Están aquí». Gustavo apretó los puños. «No permitiré que te hagan daño». Pero ella solo suspiró hondo. «No tengo miedo por mí. Tengo miedo por ustedes». A la mañana siguiente, antes de la rueda de prensa, un coche negro se detuvo a la entrada del pueblo. Bajó un hombre, alto, con traje oscuro, gafas de sol y la misma sonrisa cínica de siempre. Era Fabián. «María, ¿cuánto tiempo?», dijo él como si fuera un viejo amigo. «No arruines tu vida por una historia que nadie va a creer. Puede que no sepa escribir, Fabián, pero sé hablar y sé escuchar. Y cuando el pueblo empieza a escuchar junto, la mentira se termina». Fabián se acercó un paso más. «Última oportunidad. Cállate o te hago desaparecer». A la hora de la rueda de prensa, María reunió valor y subió al pequeño estrado improvisado. Frente a micrófonos, cámaras y decenas de moradores, respiró hondo. Pero justo cuando empezó a hablar, una explosión de humo interrumpió todo. Gritos, confusión, gente corriendo por todos lados, y María desapareció entre la multitud. El olor a pólvora aún flotaba en el aire. La pequeña plaza que horas antes albergaba voces esperanzadas, ahora era puro caos. Sillas volcadas, gente corriendo, humo cubriéndolo todo. Gustavo, con el niño en brazos, gritaba desesperado por María. «María, ¿dónde estás?». De pronto, una figura femenina con el rostro cubierto de hollín surgió entre el polvo. Era ella. Tosía, tambaleándose, pero estaba viva. Gustavo corrió hacia ella, abrazándola con tanta fuerza que casi la hizo caer. «¿Estás bien? Te juro que si te pasa algo no me lo perdonaría». María solo asintió temblando. El niño se aferró a sus piernas como si temiera perderla para siempre. Más tarde, ya en la casa de la hermana, con todos a salvo, Gustavo trajo una manta para María. Ella estaba sentada en la veranda con la mirada fija en la noche oscura. «Quieren silenciarme a toda costa», dijo ella con voz temblorosa, «y yo solo quería justicia. Solo quería que el mundo escuchara lo que hicieron con mi gente». Gustavo se arrodilló frente a ella. «Hiciste más que eso. Lograste que yo escucharas por primera vez». Ella desvió la mirada. «No tienes que fingir que te importa. Sé que solo soy una empleada, analfabeta, ignorante, una vergüenza ante tus amigos». «No», exclamó él.
Eres la persona más valiente que he conocido, y si eso me causa vergüenza, es de mí mismo, no de ti. María respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. Fue entonces cuando Gustavo, sin pensar, tomó su rostro con delicadeza y la besó. No fue un beso planeado, fue un impulso, un grito silencioso de todo lo que había estado reprimiendo, de cada mirada, de cada gesto, de cada momento en que vio a María devolverle la vida a su hijo y a su propia alma. Pero en cuanto sus labios se separaron, María se apartó con firmeza. No, tú no me amas. ¿Qué dices? Estás solo, y yo soy lo único bueno que queda en este caos. Gustavo se quedó mudo. María se levantó despacio. Cuando tu mundo se derrumbe otra vez, me vas a culpar, vas a llamarme loca, un problema. Y eso me lo han dicho toda la vida. Salió del porche y desapareció por un costado de la casa. Gustavo se quedó allí, inmóvil, con el corazón hecho pedazos. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. Minutos después, un coche lujoso se detuvo frente a la casa. De él bajó una mujer alta, elegante, con tacones finos y un vestido ajustado, sus ojos ocultos tras unas gafas oscuras. «Gustavo», dijo con voz helada. «Valeria, Valeria, la exnovia, aquella que desapareció meses antes del matrimonio, aquella a la que nunca logró olvidar». Se quitó las gafas, los ojos enrojecidos, pero el rostro firme. «Necesitamos hablar. Es importante». Gustavo la condujo hasta la sala, aún aturdido. «¿Por qué vienes ahora? Después de todo este tiempo». Ella dudó. Luego sacó algo de su bolso, una ecografía. «Estoy embarazada, pero no es tuyo». Gustavo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Y por qué me lo dices a mí?» «Porque el hombre que me embarazó es Álvaro, y él desapareció. Se fue con el dinero, con los contratos, con todo». «¿Álvaro?», murmuró Gustavo. «No puede ser». Valeria asintió. «Me engañó como te engañó a ti, como engañó a María, y ahora está huyendo. Pero antes de irse, dejó un mensaje. Si la analfabeta vuelve a abrir la boca, no quedará ni el polvo de ella». Gustavo salió corriendo hacia la casa, pero María ya no estaba. En el suelo solo había una nota escrita apresuradamente por alguien del pueblo. «Fueron por ella. No pudimos detenerlos». La noche parecía más oscura que nunca, el cielo sin estrellas, la aldea en absoluto silencio, y Gustavo, en pánico, corrió por los callejones de tierra con el niño en brazos, preguntando en cada puerta. ¿Vieron a María? ¿Dónde está? Pero nadie sabía, o no querían decirlo. El mensaje dejado era claro. Se habían llevado a María. ¿Quién? ¿Cómo? ¿A dónde? Horas después, en la comisaría local, Gustavo intentaba denunciar la desaparición, pero el sistema estaba fuera de servicio. «Tal vez se fue por voluntad propia», dijo el policía con indiferencia. Gustavo apretó los dientes. Ella nunca se iría sin su niño. Fue entonces cuando un hombre mayor, con sombrero de paja y mirada cansada, se acercó. Era don Ernesto, antiguo notario del pueblo. «Señor Gustavo, hay algo que usted necesita ver». Dentro de un sobre de cuero había una copia antigua de un testamento, el supuesto documento que garantizaba parte de la herencia de María. Pero algo no cuadraba. El papel estaba mal fechado, los nombres confundidos y la firma demasiado perfecta para haber sido temblorosa. «Ese documento se usó para despojar a muchas familias aquí», dijo Ernesto. «Yo lo reconocí cuando vi el caso de ustedes en las noticias». Gustavo hojeó cada página hasta que se detuvo, con el corazón acelerado. La firma de María, una X torcida, aparecía en más de 3 documentos. «Eso no puede ser», murmuró. «Ella me dijo, no sabe firmar». Ernesto asintió. «Y por eso sé que es falso, porque nadie que hace una X la hace igual 2 veces, y aquí todas son idénticas». Gustavo miró el papel como quien sostiene una bomba. Están usando su analfabetismo para justificar papeles falsificados, y para robarle todo. La farsa era más grande de lo que Gustavo jamás imaginó. Los socios habían falsificado contratos usando documentos inválidos, aprovechándose del hecho de que María no sabía leer ni firmar, y no era solo ella. Cientos de personas humildes habían sido víctimas de la misma trampa. Horas más tarde, de regreso a la casa de la hermana de María, Gustavo fue hasta el cuarto de ella. Necesitaba pensar, encontrar alguna pista. Fue entonces cuando halló algo inesperado.
Un cuaderno viejo con la tapa rota y hojas sueltas. Dentro, dibujos. María había intentado aprender a leer, sola. Dibujaba letras, palabras sencillas. Había garabateado. Familia, justicia, niño. Y en una hoja, en letras grandes y con errores, estaba escrito: «Yo no sé yer, pero yo sé ver». Esa frase quedó grabada en la mente de Gustavo. Llamó a sus abogados. Exigió que todos los documentos de la empresa fueran auditados. Canceló viajes. Canceló reuniones. Nada era más urgente que encontrar a María. Y fue entonces, al final del día, cuando una llamada lo cambió todo. «Señor Gustavo, era una trabajadora de un refugio rural para mujeres amenazadas. Hay una mujer aquí, no quiso dar su nombre, pero dijo que si usted llamaba, era para decirle que está viva pero no segura». «Dígame dónde está», suplicó él. «No podemos, señor. Es protocolo. Pero ella dejó algo para usted». Gustavo oyó un ruido de papel. Luego, una voz, grabada. «Señor Gustavo, si está escuchando esto es porque aún cree en mí. Me llevaron, me amenazaron, pero ya no tengo miedo. No más, porque yo vi lo que nadie vio. Vi el corazón de su hijo. Vi el suyo, incluso cuando usted no lo veía. Y si me callo ahora, entonces todo lo que viví no sirvió de nada». Mientras la grabación seguía, el niño tiró de la mano de Gustavo y señaló la televisión. En la pantalla, una noticia en vivo. María da Silva es acusada formalmente por falsedad ideológica y manipulación de herencia. La mujer que no sabía leer estaba siendo procesada por un documento que jamás entendió. La acusación contra María se esparció como veneno. En menos de 24 horas, los noticieros decían: «Empleada rural involucrada en falsificación millonaria». La llamaban farsante, cómplice de estafa. Mostraban fotos antiguas, distorsionadas, como si la culpa estuviera cosida a su delantal. Pero Gustavo no se quedó de brazos cruzados. Entró en la sede de la empresa en el centro de Madrid, con su hijo de la mano y el rostro tenso. «Llamen a todos los medios, a todos los empleados. Hoy la historia va a cambiar». Mientras preparaban la rueda de prensa, un grupo de abogados voluntarios, reunidos por Gustavo, trabajaba entre bastidores. Revisaron cada contrato, cada acta, cada correo enviado por los socios traidores. Y lo que encontraron era más podrido de lo que se imaginaban. Pruebas de que los contratos fueron falsificados, que las ganancias desviadas pasaban por paraísos fiscales. Y lo más importante, testimonios de decenas de personas humildes, todas engañadas como María. Gustavo convocó a la prensa, pero cuando subió al escenario improvisado, no leyó un discurso, no habló como empresario, habló como hombre. «Me llamo Gustavo Duarte. Tengo dinero, sí, tengo propiedades, pero durante años no tuve nada que valiera la pena, hasta que conocí a una mujer que no sabía leer, pero me enseñó a ver». Las cámaras se giraron hacia él, los periodistas callaron. Ella no falsificó nada. Fue víctima, como muchos, como ustedes, y si hoy la acusan es porque le temen, porque su voz es más fuerte que sus amenazas. Y entonces, en un gesto inesperado, Gustavo bajó el micrófono y se lo entregó al niño. El hijo, que llevaba meses sin pronunciar ni siquiera papá en voz alta, se acercó al micrófono y dijo: «Mi amiga no es mala. Mi amiga me enseñó a hablar y a querer. Era imposible no emocionarse». Esa misma tarde, los vídeos comenzaron a circular. No solo el del niño hablando, sino también los testimonios que María había recogido en el pueblo. Rostros marcados por el tiempo y la lucha, diciendo lo que nadie quiso escuchar durante años. La etiqueta «Justicia para María» se volvió viral. Miles compartían sus propias historias. Mujeres que habían sido silenciadas, hombres que perdieron sus tierras, hijos que ya no sabían de dónde venían. La prensa, antes muda, ahora pedía entrevistas. Y los socios, antes intocables, comenzaron a desaparecer. Pero María seguía escondida. Fue solo al anochecer, en un refugio sencillo en el interior de Andalucía, que vio su propia imagen en la televisión. Lloró en silencio. La enfermera a su lado le susurró: «Mujer, no te escondas más. El mundo te está buscando». A la mañana siguiente, cuando Gustavo llegó a la sede de la fundación recién creada para ayudar a víctimas de fraude, encontró un sobre la mesa. Dentro
había un pañuelo bordado con la letra M y una nota escrita por otra persona a pedido de María. Yo no sé escribir, pero sé sentir. Y hoy sentí algo que jamás imaginé, que mi voz fue escuchada. Pero mi lugar no es aquí, señor Gustavo. Mi lugar está donde mis manos pueden ayudar, donde el silencio necesita compañía. Gracias por verme. Gustavo cerró los ojos apretando la nota contra el pecho. Ella se había ido. Otra vez. Semanas después, un niño en una escuela rural abrió un libro infantil recién publicado, escrito por G.D. Al terminar la lectura, una profesora sencilla sonrió. Era María, pero nadie lo sabía, hasta que un visitante inesperado entró por la puerta con un regalo en las manos, y el niño a su lado. Era Gustavo, y el libro contaba su historia. La de ellos dos. La escuela era pequeña, una construcción sencilla con ventanas azules y paredes llenas de dibujos infantiles. En el patio, los niños corrían riendo, mientras que dentro de una de las aulas, María, con un delantal floreado, repartía lápices de colores. Ahora era asistente voluntaria de la maestra del pueblo. Ayudaba en lo que podía. Limpiaba, organizaba, contaba historias, pero a su manera. De ese modo que las niñas y los niños adoraban, con emoción, con voz de quien conoce la vida, aunque no sepa escribir su nombre completo. Y lo más bonito, estaba aprendiendo. Cada tarde se sentaba con los pequeños en las clases de alfabetización. Junto a ellos trazaba las letras con esfuerzo. M, de María. F, de familia. Allí, en el corazón de Andalucía, María había encontrado su lugar. Pero esa mañana sucedió algo que jamás habría esperado. La profesora llegó sonriente, con un paquete entre las manos. María, llegó un regalo para ti. Lo abrió con cuidado. Era un libro infantil, con portada azul marino e ilustraciones dulces. El título hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. La mujer que enseñó al millonario a sentir. Autor, G.D. Las manos de María temblaron. «Fuiste tú, ¿verdad, Gustavo?», susurró. Antes de que pudiera procesarlo, la puerta del aula se abrió, y allí estaba él, de pie, el cabello despeinado por el viento, la barba sin afeitar, pero los ojos, esos mismos ojos que un día fueron fríos, ahora brillaban, y junto a él, el niño, con una mochila al hombro y una sonrisa radiante. María se levantó despacio. «¿Por qué viniste?». Gustavo sacó un sobre del bolsillo. Dentro había un contrato, pero no era de empresa ni de negocios, era una invitación. «Quiero que seas parte oficial del equipo de la Fundación María da Silva. Quiero que vengas con nosotros, a enseñar, a cuidar, a cambiar vidas». Pero aún no sé leer bien, y yo no sabía amar. Hasta ti. Le entregó el libro. «Escribí esto para ti, pero quiero que lo leas tú». María tomó el libro. Se sentó, con el niño a su lado. Abrió la primera página. Las letras seguían pareciendo difíciles, pero insistió. Letra por letra, palabra por palabra, hasta que por fin llegó a la última frase, y la leyó en voz alta. «Por primera vez, tú me enseñaste todo, María. Ahora es mi turno de enseñar». Cerró el libro con los ojos llenos de lágrimas. Miró al niño, luego a Gustavo. «Sí», dijo ella, con una sonrisa que atravesaba el tiempo. «Quiero volver, pero solo si es para seguir siendo quien soy». Gustavo asintió. «Nunca más quiero cambiar ni una línea de quien tú eres». Y allí, en esa aula sencilla, 3 personas que se habían encontrado por casualidad, se reencontraron por destino. María ya no necesitaba títulos, ni diplomas. Tenía algo que no se enseña en libros, corazón, y ahora tenía voz. Una voz que resonaría por generaciones. Años después, la Fundación María da Silva abrió escuelas en comunidades olvidadas de toda España, y en lo alto de cada fachada, una placa mostraba una frase grabada en letras grandes, escritas por la propia María. Yo no sabía leer, pero siempre supe ver, y ahora veo que el amor es la forma más grande de educación. En esta historia aprendimos que el verdadero valor de una persona no está en los títulos que lleva, sino en el amor que ofrece. María, sin saber leer, enseñó al mundo lo que significa ver con el corazón. A veces son los sencillos quienes cargan las lecciones más profundas. El amor, la escucha y el valor silencioso transforman vidas. Y es en la humildad donde nace la verdadera grandeza. Si esta historia te conmovió, no te detengas aquí.
En mi canal encontrarás muchas más historias reales y emocionantes que inspiran, calientan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa. Haz clic ahora en el vídeo que aparece en pantalla y continúa este viaje de emoción y esperanza con nosotros.